continuaremos conociendo a los mayas. Los mayas, una de las grandes civilizaciones originarias de América. ¿Y cuáles son los misterios que rodean a los mayas? Uno de los más intrigantes es que en cierto momento de su historia, los mayas desaparecieron de sus ciudades, las abandonaron. La civilización maya fue una de las más importantes de América. Los mayas ocuparon parte de lo que hoy es México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La base de su economía era la agricultura y el maíz, su principal cultivo y alimento. Tuvieron un periodo de esplendor, el periodo clásico, entre los años 300 y 900 después de Cristo. Crearon un sistema de escritura, alcanzaron grandes conocimientos de astronomía, matemáticas, se destacaron en el arte, la arquitectura y crearon grandes ciudades. ¿Qué construcción más extraña? ¿A ustedes qué les recuerda? Es como un observatorio para mirar el cielo y los astros. Porque los mayas fueron grandes astrónomos, ¿no, profe? Hacían congresos de astrónomos, construyeron observatorios en varias de sus ciudades y en algunos documentos y construcciones pueden verse cálculos de los ciclos lunar, solar y de la frecuencia de los eclipses. También produjeron notables esculturas en cerámica, tallas en piedra y murales pintados. Algunos de estos murales reflejan las costumbres de la época y hasta su organización social, ya que en ellos representan distintos personajes de la nobleza, ciudadanos comunes y esclavos. Estas manifestaciones del arte maya hoy nos permiten conocer distintos aspectos de esa sociedad. En Tikal se han encontrado, por medio de la NASA o satelitalmente, se han encontrado 3.500 estructuras. Lo que tenemos restaurado es un 15%. No se trabaja ahora en excavación, únicamente se están haciendo trabajos de restauración. Por lo que vi hasta ahora, Tikal no se parece mucho a otras ciudades de pueblos originarios de América. Machu Picchu, por ejemplo. En realidad, me parece que las ciudades mayas eran realmente muy particulares, ¿no, profe? Claro, las ciudades mayas eran bastante distintas a las de otras civilizaciones americanas. Las ciudades de los aztecas, por ejemplo, o la de los incas, tenían calles empedradas, bien trazadas, y sobre todo, barrios muy ordenados. En las ciudades mayas había un centro ceremonial, que era una plaza de reuniones rodeada de grandes templos en forma de pirámide de 4 lados, con escaleras muy empinadas y edificios de piedra para uso de los sacerdotes y cuestiones administrativas. Alrededor se ubicaban las casas más lujosas de los nobles y dispersas las viviendas de la mayor parte de la población. En algunos casos, una muralla defensiva rodeaba la ciudad. Como verán, las ciudades mayas estaban rodeadas por la selva. ¿Cómo viajarían sus habitantes de una ciudad a otra entonces? Los mayas construyeron caminos de piedra que cruzaban la selva y unían las principales ciudades. A través de estos caminos, los mayas practicaban el comercio entre sus ciudades y con otros pueblos. Hacia el norte, estos caminos permitían llegar hasta el centro de México y la comunicación con la poderosa ciudad azteca de Teotihuacán, con la que los mayas comerciaban. También lo hacían con pueblos hacia el sur de su territorio, como los que habitaban lo que hoy es Panamá y Colombia, antigua tierra de famosos joyeros, de donde los mayas obtenían adornos de oro. ¿Sabías que las pirámides, templos y edificaciones que hoy vemos con la tonalidad de la piedra o el musgo eran pintadas por los mayas íntegramente y de muy distintos colores? No, la verdad que no lo sabía. ¡Qué interesante! Claro, después de siglos de estar abandonadas, perdieron su color. Aunque igual no me imagino alguna de estas pirámides pintada de rojo o de azul. ¿Con qué colores las pintaban? ¿Y cómo hacían las pinturas? Los templos, los palacios y todas las estructuras que podemos observar en el Parque Nacional Tikal y en todo lo que fue la Ruta Maya eran estucados y pintados. Pintura de color rojo, verde, blanco, negro y podemos mencionar un azul. Obtenían los colores. El rojo, si hablamos del rojo, era por medio de la cochinilla. La cochinilla es un insecto que da muchos colores, principalmente el rojo, pero también de ahí sacaban el azul, ya que suelta otro color que ellos mezclaban con ceniza y les daba un azul muy especial.
Si hablamos del negro, podemos hablar del carbón. Si hablamos del blanco, podemos mencionar la cal. Y si hablamos del verde, de algunas plantas. ¿Por qué los mayas desaparecieron? A continuación, conoceremos las teorías por las cuales creen que los mayas han desaparecido de su territorio. Les resultaba incomprensible que toda la población, sin motivo aparente, las dejara para atravesar la jungla y construir en otro lugar una nueva ciudad. Ese comportamiento no tenía antecedentes en ninguna otra civilización. En 1917, un profesor estadounidense dio una explicación basada en la estructura social de los mayas. Marcó una serie de hechos que hacían de la cultura maya una extraña civilización en comparación con las demás. Una de esas diferencias era la ausencia en el territorio maya de un gran río, algo indispensable para la creación de una gran cultura. Egipto, la Mesopotamia, India, China estaban atravesadas por importantes ríos y Grecia tenía el mar Egeo, vías que fomentaban la comunicación y el comercio entre las distintas comunidades. También parecía necesario para la civilización el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Pero vimos que los mayas practicaban la agricultura. Sí, pero en forma primitiva. Lo que hacían era quemar una parte de la jungla, hacer unos agujeros con unas picas largas y plantar maíz. Entonces, aparentemente los campos cercanos a las ciudades iban quedando exhaustos, se iban agotando. Los campesinos abrían nuevos espacios en la selva para plantar, donde con el tiempo sucedía lo mismo. Entonces se producían grandes hambrunas, y según esta teoría, era el hambre lo que obligaba a dejar las ciudades. ¿Y cuáles son las otras teorías? Algunos investigadores dicen simplemente que con el aumento de la población, la agricultura no fue suficiente para garantizar el alimento. Otros hablan de una gran peste que pudiera haber afectado el principal cultivo, el maíz, con consecuencias desastrosas. Otras teorías hablan de epidemias fulminantes, que habrían matado gran parte de la población y hecho emigrar al resto. Otros se inclinan por terremotos, faltas de agua, invasiones de otros pueblos o guerras internas. Más adelante, continuaremos abordando dicho pueblo originario y profundizaremos más en las teorías mencionadas en el video del día de hoy.